Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial en este nuevo día. La profecía a la que se refiere hoy Juan nos remite al texto bíblico de la primera lectura del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Así dice el Señor Dios: voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon. Voy a congregarlos de todas partes. Los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. Y ese rey, Jesucristo el Señor. Mis hermanos, hoy encontramos en este pasaje bíblico de Juan el motivo de la muerte de Jesús, el miedo a que el pueblo y la nación entera crea en Dios y sea un solo pueblo para gloria y alabanza de Dios. El miedo de ellos es: si lo dejamos predicar y hacer esos milagros, todos creerán en él, y entonces los romanos vendrán, destruirán el lugar santo y también destruirán la nación. Y dice la palabra de Dios, Caifás, que es sumo sacerdote, pues el Señor le concedió profetizar. Ustedes no entienden ni palabra, no saben que conviene que muera un solo hombre y no perezca toda la nación. Pues ahí está consignada la palabra de Dios, la profecía que se había hecho en Ezequiel. El Señor está reuniendo y congregando a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Aunque para los discípulos y para los creyentes, en el momento en que prenden a Jesús y lo condenan a muerte y lo crucifican, pareciera que todo terminó. Pero el proyecto de Dios no tiene límite, no tiene medida, no tiene obstáculo. El proyecto de Dios se da incluso después de la muerte de aquel que venía a restaurar al pueblo. El Señor sigue actuando, y en la resurrección es donde aquellos que tienen la fe puesta en el Señor se dan cuenta que el proyecto de Dios sigue en cada uno de nosotros que hemos obtenido la fe. Los que hemos creído en Él, en su palabra y en sus obras, estamos llamados a seguir siendo un solo pueblo de Dios, en la unidad, no en la división. Desafortunadamente no hemos terminado de comprender, y por eso hay tantas divisiones, incluso en las mismas religiones, tantas divisiones. No hemos comprendido que el Señor viene para unificar a los creyentes y para ser un solo pueblo que alabemos y bendigamos el nombre del Señor. En eso consiste. El miedo de los judíos es el que llevan a tomar la decisión de darle muerte al Hijo de Dios, de quitarlo de en medio, porque tenían miedo a los romanos, porque tuvieron miedo al proyecto de Dios de ser un solo pueblo consagrado para gloria y alabanza de Dios Padre. Mis hermanos, no tengamos miedo de dar nuestro corazón a Dios.
porque a veces nosotros, por agradar al mundo, tenemos miedo de decirle sí al Señor, tenemos miedo de aceptar su palabra, tenemos miedo de dar testimonio de aquel que dio la vida por nosotros. No tengamos miedo y seamos valientes para anunciar con alegría la palabra de Dios. Recibámosla en nuestro corazón y que nuestras obras vayan acompañadas de esa fortaleza del Espíritu Santo para que de verdad nosotros sigamos siendo ese proyecto de Dios en la tierra, así como su Hijo Jesucristo dio la vida para el rescate de nosotros, también nosotros sigamos dando la vida para que muchos otros crean y seamos un solo pueblo, una sola nación consagrada para el Señor. Dios nos bendiga en este día, el Señor nos colme con su gracia, con su bendición y bendiga a aquellos hermanos nuestros que nos piden oración, los que están enfermos en las clínicas, hospitales, los que están en casa recuperándose. El Señor, médico del cuerpo y del alma, les conceda el don de la salud. También roguemos a nuestro Padre del cielo por aquellos hermanos nuestros que hoy están cumpliendo un añito más de vida. Dios les bendiga en su proyecto, el Señor los colme con su gracia y su bendición y que tengan un feliz cumpleaños. Oremos también a nuestro Padre Celestial por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.